nosotros, aún de los que no se han podido conectar, Señor, y de sus familias. Gracias por bendecirlos y glorificarte. Por favor, ayúdanos a entender la enseñanza de esta noche. Por favor, danos revelación de tu palabra, Padre bueno. Bendice a la pastora Verónica, a su familia y a cada uno de los compañeros y sus familias. Concédenos, por favor, ser salvos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, que así se ha hecho en el nombre de Jesús. Bueno, tenemos algo de la clase anterior que les haya quedado duda. Recordamos que hace 8 días estuvimos estudiando acerca del verdadero arrepentimiento, ¿sí? ¿Sí lo recordamos? Sí, Que fue señora. lo vimos todo lo del verdadero arrepentimiento, también estuvimos mirando unas preguntas. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema acerca de la fe salvadora, ¿amén? Entonces, con este tema creo que ya han avanzado en diferentes aspectos con respecto al módulo 1, creo que les falta unos cuantos que son pocos y, y pues la idea es que nosotros vamos a hacer graduación de 3.000 obreros de este sábado en 8, si no estoy mal, de este sábado en 8. Entonces pero no sé si ustedes alcancen a graduarse de primer semestre, no sé porque creo que deben tener algunos otros temas pendientes. Entonces, pues la idea es que puedan avanzar hasta lo que más se pueda, que no se pierda ningún tema y bueno, que el Señor les permita, porque creo que la hermanita Marta ya terminó el módulo 2, ¿cierto? O sea que se graduaría del 2 y quedaría pendiente de este, ¿sí? Sí, señora. Sí. Bueno, entonces vamos a iniciar con la ayuda de Dios. Yo tengo por aquí ya listas las diapositivas. Recordemos que si hay alguna pregunta, lo importante no es tanto como avanzar, sino ir como aprendiendo todas las cosas en orden, haciéndolo bien hecho y pues que no quede ninguna duda. ¿Amén? Entonces, bueno, en este caso, el tema como tal es la fe para salvación. Es decir, nosotros le ponemos la fe salvadora. Es ya como la parte que se requiere, ¿cierto? Después de tener un conocimiento, después de haber aprendido y conocido todo lo que es el convencimiento de pecado, de justicia, de juicio. ¿Ya ustedes estudiaron qué es nacer de agua y qué es nacer del Espíritu? Sí, señora. Sí, señora. Ya vimos esos temas, sí, señora. Ah, ok. Y bueno, entonces, cuando nosotros ya hemos recibido esa buena noticia, ¿sí? Cuando nosotros ya hemos alimentado nuestro espíritu y nuestro ser de todo el conocimiento que se requiere para salvación, porque es el conocimiento que se requiere, pero si no hay fe para creer en ese conocimiento, de nada sirve. Es como cuando nosotros, yo no sé si yo les expliqué, cuando decimos que amamos a Dios, pero realmente nuestros hechos demuestran lo contrario. ¿Por qué? Porque nuestros frutos son los que manifiestan si verdaderamente le hemos amado o no le hemos amado. Es lo mismo con lo que si le hemos creído o no le hemos creído. Hay veces creemos en Jesús, pero no le creemos a la persona de Jesús. Podemos decir que Jesús existe, que es real, pero muy pocas veces creemos a lo que él dijo que nosotros debíamos hacer cuando dejamos, digamos, de guardar los mandamientos que él nos ordenó. Entonces hay una gran diferencia entre creer en Jesús y creerle a Jesús. Amén. En este caso, lo que demanda la palabra es que debemos creer en el Evangelio, que debemos creer en Jesús, que es la buena noticia, como el único camino al Padre. Ahí encontramos que la palabra de Dios es el compendio, ¿cierto? Las escrituras es el compendio general de todas las instrucciones que el creyente debemos seguir, ¿cierto? Pero el conocimiento de Jesús es lo único que me sirve a mí y que me garantiza la salvación. Amén. Entonces, para salvación necesito creer y conocer a Jesús. Para salvación necesito entender todo acerca de Jesús.
Si yo no comprendo todo lo de Jesús, literalmente yo puedo conocer toda la escritura, pero no voy a poder lograr la salvación. Necesito entender, necesito conocer, necesito recibir para poder guardar y obedecer. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer con el Evangelio? ¿Cuál es esta fe salvadora que demanda la Escritura? Dice que nosotros debemos oír el Evangelio. Si quieren esto lo pueden anotar. Oír, creer, recibir, retener, perseverar, predicar y enseñar. Estas son las 7 cosas que debemos hacer nosotros con el Evangelio. Entonces, vamos a mirar que el Evangelio es por fe. Romanos 1, Romanos 1, 16, 17. ¿Quién lo quiere leer? Ah, la hermana Norma Rodríguez, sí señora, Dios la bendiga. Buenas noches. Qué pena con usted. Lo que pasa es que, pues por si su merced no se había enterado, el pastor Jesús estuvo un poco enfermo. En este momento se está recuperando y lo que estamos haciendo es reemplazándolo a él. Ya hemos tenido 2 clases, una acerca del arrepentimiento y en este momento estamos mirando acerca de la fe salvadora. Y estamos prácticamente haciéndole el reemplazo ya mientras él se mejora, que confiando en el Señor, dentro de 8 días ya vuelve nuevamente a estar con todos. Ah, ok, hermana, está bien. Dios me la bendiga. Buenas noches. Qué pena que la semana pasada se me olvidó, definitivamente se me olvidó la reunión de los jueves. Dios me la bendiga, hermana. Amén. Entonces, continuamos. Entonces, ¿qué necesitamos o qué debemos hacer con el Evangelio? Romanos, ¿qué fue que dijo, pastora? Romanos 1 del 16 al 17. Amén. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice Romanos 1, 16 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos entender es que el Evangelio es por fe. Es decir, que el conocimiento que nosotros adquirimos normalmente a través de todo lo que nos enseñan, ¿cierto? Nosotros nos pueden enseñar todo el compendio del conocimiento, pero nosotros debemos actuar por fe frente a ese conocimiento. Amén. Y hay algo que debemos entender, es que lo único que yo debo, lo único que está garantizado que me sirve a mí oír para que yo pueda ser salva es todo el conocimiento de Jesús. Sin este conocimiento, las personas no van a poder ser salvas del infierno. Por eso es que es tan importante entender que el Evangelio como tal, ¿sí? Es lo único que la gente debe escuchar. Yo no sé, yo llevo más o menos sirviéndole a Dios como desde que tenía unos 17 años, desde que conocí el Evangelio, y hasta el día de hoy mi discurso nunca ha cambiado y nunca ha habido necesidad de cambiarlo, porque al contrario, se incrementa más la necesidad de seguir hablando de Jesús. Si nosotros no enseñamos a Jesús, si no enseñamos el Evangelio, las personas pueden estar creyendo de que lo que están aprendiendo y lo que están recibiendo es lo que se les está garantizando para que sean salvas. Pero literalmente el Evangelio no se puede, digamos, cambiar, no se puede vender, no se puede. La hermanita Yo Dora no está... oigo, pastora. Ahí estás oyendo, de pronto es la interferencia de No las se olas. oye. Pero por él, o sea, yo llevo No.
Ahí le estamos oyendo. ¿Su merced me oye? ¿Ya? Aló. Aló, sí, señora. No, o sea, totalmente recordado, ¿no? Y algunos momentos no se oía nada. Era cuestión del internet. que Será estaba por las fallando. olas del mar. Bueno, de igual Pero manera no, esta clase queda guardada por si alguna cosa para que la puedan ver en diferido. ¿Listo? sí. Bueno, gracias. Bueno, entonces, como veníamos explicando, entonces el Evangelio es por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, pero por la fe en el conocimiento de Jesús. Es decir, que lo que me da a mí la salvación y la vida eterna es la fe en el conocimiento de Jesús. Amén. Entonces, vamos a continuar. Dice que lo que debemos oír nosotros es el Evangelio, o sea, todo el compendio, como les explicaba, llevo tantos años de ministerio que aún en todo este tiempo siempre mi enseñanza está basada en el Evangelio, porque es lo único que garantiza que las personas puedan ver y entrar al reino de los cielos. Si yo me pongo a enseñar otra cosa, estaría perdiendo mi tiempo, ¿cierto? Estaría jugando con la salvación de las personas. Por eso es tan importante que en el discurso, en la enseñanza, en lo que yo predique, siempre hable acerca de Jesús. Y yo quiero decirles que nunca será suficiente hablar de Jesús. Siempre va a haber necesidad mucho más grande de que muchas más personas puedan conocerle. Amén. Entonces, vamos a mirar que debemos oír el Evangelio. El Evangelio es lo único que garantiza que las personas al oírlo puedan empezar a tomar decisiones para salvación creyendo en Jesús. Amén. Dice que debemos creer en el Evangelio. ¿Quién es, qué hizo y qué dijo? Vamos a mirar lo que dice Juan 3, 16, 17. Otra persona que me colabore con Juan 3, 18. Y otra persona que me colabore con Juan 5, 24. Entonces, Juan 3, 16, 17, otro Juan 3, 18, otra Juan 5, 24 y otra persona, o bueno, yo le leo Juan 6, 47. ¿Listo? Amén. Bueno, Tengo Juan 3, 16 y 17. ¿qué dice? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Y ahí sigue el 18. Leo el 18, ¿sí? Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito del Hijo de Dios. Amén. Entonces, el que en él cree no es condenado. Entonces, el segundo punto es que debemos creer en Jesús, en la persona de Jesús. El primero es oír acerca de Jesús, ¿cierto? Si recuerdan lo que le pasó a lo que habíamos hablado hace una semana con lo que le pasó al ladrón de la cruz, que posiblemente él ya había oído acerca de Jesús, ¿cierto? Porque cuando ya él se lo encuentra, ya en el momento de su muerte, prácticamente lo que hizo fue acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero él prácticamente ya había oído, ¿sí? Pero debía haber creído también. Y en ese momento es que él cree. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y creer en ese momento, o sea, creyó que él era el Cristo, el que lo iba a salvar, ¿sí? Porque tal vez había oído del Cristo, pero no sabía quién era el Cristo y cuál era el que lo iba a salvar. Y en ese momento él cree que él era el que estaba ahí totalmente desfigurado, vuelto nada cuando estaba en la cruz, ¿cierto?
En ese momento es que él cree, pero también debió haberlo recibido. Vamos a mirar por un momento aquí en esta parte donde dice, el que cree en él tiene vida eterna, ¿cierto? Pero el que no cree ya es condenado, ya ha sido condenado. O sea que, ¿dónde determinamos nosotros si somos o no somos salvos? En el lago de fuego, creo yo, pastor. En esta vida determinamos si creemos o no creemos en Jesús. Después, en el lago de fuego ya no hay oportunidad para salir de ese lugar. ¿Sí me hago entender? O sea, si yo no creo ahora que Jesús es mi Salvador, si yo no creo ahora que aquel que prácticamente fue atormentado, por eso debemos saber bien quién fue Jesús. ¿Quién fue Jesús? El Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, el Cristo, el Evangelio. O sea, debo conocer muy, muy, muy bien a Jesús para poder también creer en esa persona de Jesús. Si yo no conozco a Jesús, si yo no oigo acerca de Jesús, muy posiblemente no voy a creer en esa persona, ¿cierto? Pero dice que si yo creo en la persona de Jesús, en que Él fue el Cristo, en que fue el Hijo de Dios, en que fue el Hijo de la Virgen María, en que fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en que Él todo lo que hizo lo hizo para salvarnos, en que Dios lo envió para librarnos a nosotros del castigo eterno, ¿cierto? Y en todo lo que Él dijo que era. Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, no solamente es oír, también es creer que de verdad Él lo es, ¿sí? Si yo creo en Jesús, yo voy a tener algo muy, muy asegurado, y es que mi salvación. Esta mañana yo estaba dando la clase para los pastores de Argentina y algo que recordábamos era que cuando nosotros tenemos un Salvador, ¿cierto? Cuando entendemos que Jesús es nuestro Salvador, ¿y qué fue lo que hizo Jesús? Dice que Él nos puso a paz y cuentas con nuestro Padre. Es decir, que nosotros desde que nacemos con la boleta de captura. Nosotros desde que nacemos condenados, nacemos reos de la esclavitud del pecado y nacemos ya listos para ir al infierno. No tenemos que hacer nada para ir al infierno. Simplemente el hecho de nacer ya estamos listos para ser condenados. Pero cuando nosotros entendemos que el Señor Jesús vino a salvarnos, es como si alguien tomara nuestro lugar, ¿cierto? Como si alguien fuese a pagar esa condena en lugar mío, esa condena que yo merecía, esa condena que por tener esa naturaleza de pecado desde nacimiento ya merecía el castigo, ¿cierto? Pero en el caso nuestro, cuando yo entiendo que tengo un Salvador y creo en ese Salvador, yo entiendo que que Jesús ha borrado, lavado, limpiado, purificado y escondido todos mis pecados del libro de las obras, por lo cual yo tengo acceso directo al reino de los cielos. Es decir, que yo tengo prácticamente, es como si tuviese un derecho de que a mí Dios no me cobre nada y de que en Jesús haya llevado todo. Cuando yo creo en Jesús, cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, yo inmediatamente me hago partícipe de ese derecho de que a mí Dios no me cobre absolutamente nada porque hubo alguien que ya pagó. Es decir, que no me va a perdonar a mí, no me va a perdonar lo que cometí porque alguien lo pagó. Es decir, que Jesús finalmente cumple con todos los requerimientos para pagar la condena. Jesús finalmente lleva mi castigo. A Él le cobraron mi deuda. A Él ya le hicieron todo para que yo quedara libre de esa deuda. Entonces debo entender de que soy libre y verdaderamente libre de las consecuencias y de ir a un lugar de tormento por la paz que el Señor Jesús ha traído conmigo. Entonces, si yo no tengo esto claro, muy posiblemente le tengo miedo a la muerte y le tengo miedo a irme con Él cuando el Señor Jesús nos ha hecho libres aún de la esclavitud del temor de la muerte, cuando la muerte también es una bendición para nosotros. Amén. Entonces son cosas que nosotros debemos entender, que el Señor Jesús
No solamente es haberlo oído, ay, sí, yo sé que Jesús me salvó, yo lo sé, lo tengo en el conocimiento, pero ¿en qué momento yo me hago partícipe de recibirlo, de creerlo y de que verdaderamente yo me apodere de eso que Él ya ganó para mi vida? ¿Sí me hago entender? ¿En qué momento yo puedo delante del Padre decir estoy libre de pecado porque Jesús ya pagó por mí? Es decir, que yo no le debo nada. Usted ya sabe quién le pagó, a quién tiene que cobrárselo, porque Él ya le cobró a su propio Hijo. Por eso dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Fue Él el que dice también que el que no cree en esta vida ya es condenado. O sea que aquí se determina si una persona se va al cielo o al infierno. Es en vida donde se determina esto. Amén. También, ¿qué dice Juan? ¿Quién me lee el otro Juan? Juan 5:24. Amén. Sí, señora. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Entonces, el que oye y cree. Están conjugados los dos verbos, oír y creer. Amén. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También dice Juan 3:36, dice, ¿quién lo lee, por favor? Juan 3:36. Amén. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. De cierto os digo que el que cree en él tiene vida eterna. También dice Juan 6:47. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrán a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, oír la palabra, oír acerca de Jesús, oír acerca del conocimiento de Jesús. Para esto, ¿qué necesitamos nosotros entender? Necesitamos entender prácticamente todos los evangelios, necesitamos estudiar toda la vida de Jesús, quién fue Jesús, qué hizo Jesús para salvarnos, a qué vino Jesús, a qué lo envió Dios, ¿cierto? Y necesitamos no solamente oírlo, sino también creerlo, o sea, estar convencidos y seguros que eso que estamos oyendo fue así, es evidente, es verídico, es real, ¿cierto? Para poderlo recibir en nuestro corazón. Cuando nosotros lo oímos, lo vemos, lo creemos, también lo podemos recibir en nuestro corazón. Vamos a tener una relación personal con Jesús. Ese de recibir es como cuando ya nos casamos con Él, ¿sí? Por ejemplo, usted en el momento de, no sé aquí cuántos ya son casados, podríamos decir que el pastor Yesid, ¿cierto? Y en el momento en que él se novió con su esposita, solamente la conocía, apenas había oído quién era ella, que le gustaba, que no le gustaba, ¿cierto? Que era lo más importante para ella, cuáles eran sus sueños, cuáles eran sus metas, aprendió a conocerla, tomó la decisión también digamos, en un momento dado, de tener una relación personal ya con ella, ¿cierto? E inmediatamente de casarse. Se casa y en el momento en que se casa la recibe sin devolución, porque la esposa es la única que uno no puede recibir, no se puede devolver. Se recibe y no se devuelve, ¿cierto? Fue la que escogió, fue la con la que se casó y es la persona que ya entra a ser parte activa, Definitivamente. ¿cierto? Amén, sí, señora. Es lo mismo que acontece directamente con el Evangelio. Nosotros debemos oír el Evangelio, conocer a Jesús, creer en lo que hizo, lo que dijo, también creerlo, obedecer a lo que él dijo, pero también recibirlo en nuestro corazón.
¿cierto? ¿Cuándo lo recibimos? Cuando ya empezamos a tener esa verdadera relación personal con Él. Cuando ya empezamos a entender que Jesús es para mi vida. ¿Quién es Jesús para mí? Si es mi mejor amigo, si es mi esposo, si es mi hermano mayor, si es la persona a la cual me ha ayudado, me levanta, me anima, todo eso, yo tengo que empezar a saber quién es Jesús para mí y tengo que empezar a tomar decisiones al respecto y a tener una relación personal con Él. Por eso es importante oírlo, creer en lo que Él hizo, lo que Él dijo, recibirlo y luego retenerlo. ¿Qué es retener? Pues que no se vaya. Que no se vaya. Retenerlo en más? su corazón. ¿Cómo? Retenerlo en su corazón, en su mente. ¿Por qué será necesario retener? Pues claro, pastora, porque sin él no podemos vivir. Es porque que es la no se salvación de olvide, nosotros. es como que no se olvide, ¿cierto? Porque hay veces, mira, yo no sé, digamos, yo recuerdo mucho cuando yo empecé a estudiar las bienaventuranzas, ¿cierto? Y eso fue tal vez hace, no sé, unos 10, 15 años, tal vez más. Y resulta que esa palabra que escuché desde ese entonces tiene que seguirse cumpliendo en mi vida al pie de la letra hasta el día de hoy. Es algo que yo debo retener, es algo que no se me puede olvidar, es algo en lo cual yo debo perseverar. Es lo mismo que un matrimonio, ¿sí? Nosotros nos comprometimos a hacer algo cuando nos casamos. Y es algo que yo debo tener en claro a qué me comprometí cuando me casé. Yo me acuerdo tanto de los votos que hicimos nosotros cuando nos casamos y son esos votos que tienen prácticamente no se pueden violar por nada del mundo, ni por las emociones, ni por la economía, ni porque las enfermedades sucedan o pasen en el matrimonio. No pueden ser violentados absolutamente por nada. Esos votos a los cuales nosotros nos comprometimos en el momento de que nos casamos, que estaríamos con esa persona en la salud y en la enfermedad, en la tristeza y en la pobreza, en las buenas, en las malas, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Así usted ya diga, no, yo ya no lo quiero, le salió barriga, ya no me gusta, ya no me hace sentir cosquillitas, eso ya no cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros nos comprometimos delante de Dios, delante de los hombres, hicimos un voto, ¿cierto? Hicimos un compromiso que debo retenerlo hasta el final, hasta que Jesús venga o en su defecto hasta que yo muera. Amén. Es lo mismo con Jesús y que guardemos sus enseñanzas, es igual. Es el hecho de que si el Señor Jesús nos dijo debemos ser mansos y humildes de corazón, esa mansedumbre no solamente es por un año. Ay, no es que yo recién me convertí, tengo que ser mansa. No, usted pudo haberse recién convertido hace, digamos, lo que yo les decía es que yo la verdad no tengo muy presente las fechas. Yo conocí el Evangelio a los 17 años y en este momento creo que tengo 37, 17, 27, hace 20 años. Entonces imagínate que esa misma enseñanza que yo recibí hace 20 años acerca de las bienaventuranzas es lo mismo que yo debo retener y guardar hasta aquí. ¿Sí me hago entender? Digamos que el que recibió hace un año o el que apenas comenzó hace un año, apenas comenzó la carrera hace un año de retener esas enseñanzas, de guardarlas y de obedecerlas. Pero entre más años llevemos nosotros en el Evangelio, más años debemos retener esas mismas enseñanzas y no podemos faltar a ninguna de ellas. No, ay, no, señor, es que ya tantos años y lo mismo, no, yo ya me cansé de ser mansa. Ahora ya no quiero ser más así, ahora ya quiero, no sé, devolver mal por mal. Es que la gente es muy abusiva, ¿no? Yo pudiese dejar de retener esas enseñanzas y dejarlas de guardar, pero a mí lo que me recuerda el Evangelio es que diariamente debo comprometerme más con guardar esas enseñanzas, que diariamente debo comprometerme más con cuidar esa relación personal con Jesús, que diariamente debo entender de que pueden pasar muchos años, pero el amor tiene que seguir creciendo mucho más. Y lo mismo es con el hogar.
Debo hacer lo que florezca, debo mantener y cultivar una relación sana con mi esposo. Hay veces en el matrimonio las relaciones interpersonales se dañan un poco, también puede ser por el pasar de los años y por olvidársenos a nosotros a qué fue que nos comprometimos desde el momento en que estábamos enamorados, en ese momento donde tú estás en ese primer amor y tú a todo le dices sí, papito, sí, te quiero, sí, te amo, y nada te molesta, nada te daña, nada te disgusta. Pero ahora cualquier palabra, gordo tal cosa, y sí, y no, pero apenas le estoy medio diciendo algo y usted ya me está devolviendo con 3 piedras en la mano. ¿Por qué? Porque hay veces las relaciones se les olvida a qué nos comprometimos desde el primer momento. Entonces, con Jesús es igual. Debo mantener, debo seguir guardando firmes esas enseñanzas. No debo dejarlas de obedecer. Así pasen muchos años. La esperanza nuestra o la esperanza de todo creyente es esperarlo hasta que Él venga por su iglesia, ¿cierto? Esperar que Él venga el arrebatamiento de la iglesia, y puede pasar hoy o puede pasar dentro de 1000 años, pero yo debo estar convencida hasta el último día de mi vida de que debo seguir guardando sus enseñanzas hasta el final. No puedo esperar solamente por 10 años. No puedo esperar. ¿Qué tal yo me hubiese cansado a los primeros 5 años de conocer a Jesús? Ay, no, qué pereza, ya me aburrí de esto. Y ya, lo dejo a un ladito y me voy para otro lado y miro a ver qué. No, nosotros necesitamos perseverar también. Dice que también debemos perseverar firmes en mantenernos firmes en los que hemos creído. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que Él venga por su iglesia o hasta el momento de la muerte. Toda la fe que hemos recibido, todo el tiempo que hemos oído el Evangelio. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús venga o hasta que nos muramos. Debemos perseverar y mantenernos firmes en eso que hemos creído. Amén. También debemos predicarlo, o sea, debemos anunciar acerca de él, porque muchas personas necesitan también esa solución que nosotros en algún momento recibimos también. Ese amor, ese anhelo de ser libres de la esclavitud del pecado, de la corrupción del mundo, de la esclavitud de la muerte, de la esclavitud del enemigo, libres de los rudimentos del mundo, libres del pecado, libres de todo lo que Jesús nos hizo libres a nosotros. Las personas están esperando también ser libres y no saben cómo, pero nosotros tenemos la solución. El problema es que hay veces dejamos de untarnos el producto y la gente dirá, pero no, pero esa cristiana, ¿qué? Porque se nos olvida que tenemos un producto que es maravilloso y ese producto es el Evangelio y hay que hablar de ese producto. Y también debemos enseñarlo. Ya esto de enseñar, sí hace referencia a ser discípulos, ¿cierto? No solamente a que las personas, digamos, no solamente vender el producto, sino también a ser discípulos y enseñar a otros a que puedan perseverar en lo mismo que nosotros hemos creído. Amén. Entonces, ese es como el trabajo que tenemos que aprender a hacer con el Evangelio, y esa es la fe que se requiere para que nosotros podamos también perseverar en él. Amén. ¿Hasta ahí hay alguna Amén. pregunta? Sí tengo una pregunta. Pues precisamente lo que está hablando, hermana, esta diferencia entre predicar y enseñar. Ah, sí. El predicar es anunciar, testificar, es como cuando tú sales y empiezas a vender un producto, ¿sí? Entonces, digamos, yo puedo decir que yo tengo un jugo, yo vendo un jugo, de hecho, yo trabajo con un jugo natural y es un jugo espectacular para la salud, ¿sí? Es un jugo que le sube a uno las defensas, lo mantiene a uno enérgico, le da mucha vitalidad y es como mostrar todas las cualidades del producto, ¿cierto? Entonces yo puedo salir, miren, este jugo es bueno para la salud, pero si yo no me lo tomo, ¿será que me va a... O sea, yo puedo estar vendiendo algo y no estarlo utilizando yo, ¿cierto? Entonces, una cosa es ofrecerlo, es mostrar las características, mostrar las cualidades, las ventajas del producto, ¿sí? Eso sería predicar, hablar, ¿cierto? Testificar acerca de lo que el producto ha hecho. Y enseñarlo ya tiene que ver con hacer discípulos, ya tiene que ver con venir y sentar la gente, y no solamente es venderlo, sino ya hacer que lo consuman.
es lograr la venta. ¿Sí me hago entender? Es hacer que ellos también puedan adquirirlo y puedan también darle a otros a conocer ese producto. Es una diferencia grande. Una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Y también existe lo mismo con los predicadores y los maestros. Existen predicadores que se levantan en un púlpito y hablan, listo, hacen un trabajo de preventa, pero el que tiene que continuar con esa labor es el que coge a esas personas y enseña el evangelio y los hace que ellos sean verdaderos discípulos de Jesús. Amén. Amén, hermana. Ok. Dice, no podemos ser salvos si no tenemos fe. Entonces, vamos a mirar lo que dice Hechos 16:30. Y otra persona, por favor, me colabora con Hechos 13 del 38 al 39. Amén. Otra Leo más. el 30. Hechos 16, 30, 31. Otra persona con Hechos 13, 38, 39. Otra persona para Juan 11, 25, 26. Juan 11, 25, 26. Y otra persona para Hechos 26, 18. Amén. Voy a leer Hechos 16, 30. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Dice así, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y la otra, Hechos 13, 10, 38, 39. ¿Quién lo tiene? Amén, pastora. Hechos 13, 38, 39, ¿verdad? Sí, señora. ¿Sabe pues estos varones? ¿Sabes pues estos varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado en él. Es justificado todo aquel que cree. Amén. En él es justificado por la fe todo aquel que cree, ¿cierto? Anteriormente, la salvación o la justificación era por lo que se hiciese, ¿cierto? Por las obras, ¿cierto? Normalmente en la antigüedad ellos creían que lo que hacían era lo que les generaba la salvación, pero la salvación no es por obras, no puede ser por obras, porque no todos tienen las posibilidades de hacer las obras. Digamos, Dios sería un Dios injusto si fuese por obras, porque hay gente que podría y hay gente que no podría. Por eso la salvación es por fe y por eso la solución la da directamente ¿quién? Dios el Padre. Entonces dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que es por creer, es por fe y es por gracia también. Amén. Mientras la persona viva hay esperanza de salvación. ¿Quién tiene Juan 11? Ah, pues esto ya se los expliqué. Que es en esta vida que debemos creer, ¿cierto? Dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí tiene vida eterna y no morirá eternamente. Es decir, que sigue siendo ¿por qué? Por fe. La persona, mientras viva, tiene esperanza de salvación. También dice que por fe tenemos herencia entre los salvos. No sé quién estaba buscando Hechos 26, 18.
Amén. Aquí lo ¿Qué tengo. dice? Hechos 26, 18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Es decir, ¿qué es por qué? Por fe para que nadie se gloríe. Es por fe y no por obras. Es por fe y no por mérito. Es por fe y no por nada de lo que nosotros podamos hacer nos va a salvar. Solamente la fe en Jesús es lo único, el único salvavidas que nosotros tenemos. Es presentarlo a Él por la fe. Es decirle, Señor, yo tengo un corderito que es Jesús. Amén. Ese corderito es el que nosotros debemos comer. Cuando nosotros hacemos la Santa Cena, o cuando tenemos esta ceremonia, estamos recordándonos a nosotros y a Dios que hemos creído en Jesús, ¿cierto? Y que estamos preparados para irnos porque gracias a Jesús yo soy libre de todos los pecados. He sido salva, he sido lavada, limpiada, purificada, redimida, santificada por gracia en Jesús y por fe en Jesús. Amén. Dice que es necesario tener fe para ser salvo porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscamos. Amén. Entonces, el Evangelio es por fe. Ya miramos que dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y también dice Hechos 26, dice, para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad del enemigo a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados para herencia entre los santificados. Ya miramos que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Dice, Romanos 3, 24, 28, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sabed pues esto, varones, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que todo aquello que por ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él somos justificados. Ustedes recuerdan cuando en el pueblo de Israel se levantan unas serpientes ardientes y estas serpientes ardientes venían y mordían al pueblo y ese pueblo moría a causa de estas serpientes. ¿Y cuál fue la solución que Dios le dio al pueblo de Israel? La solución fue una serpiente de bronce que el Señor le dijo a Moisés que la levantara en un asta en el desierto para que todo el que mirara esa serpiente, Vivía. bueno, vivía. Entonces, es igual que Jesús. Dios envía la solución, que es Jesús, ¿cierto? Y nosotros simplemente por fe, o sea, no tenemos que hacer nada. Note que no es un remedio, no teníamos que hacer nada, nosotros no teníamos que hacer nada, simplemente mirar que Él hizo el sacrificio, que Él fue la solución, que Él fue nuestro Salvador y por la fe en Él, en lo que hizo Jesús, yo debo ser salva. Amén. No es por lo que nosotros hagamos, simplemente era cuestión de mirar el asta y cualquiera persona del pueblo que mirara el asta vivía. Y en el caso nuestro, si nosotros miramos a Jesús, que Él fue el que llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores, amén, es por causa de creer en Él y de verlo a Él es que yo puedo también ser salvo. Aquí encontramos, bueno, aquí hay una enseñanza aparte, que es una enseñanza acerca de la fe, y pues podemos un poquitico mirar, pero es la fe de Abraham, que es un poco diferente como tal a la fe salvadora, porque aquí estamos hablando directamente, es acerca de lo que nosotros debemos creer para poder ser justificados en Jesús, amén. Entonces, vamos a mirar lo que dice
También, ¿qué es por fe para que nadie se gloríe? En Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos. Quiero que lo busquemos, es que yo no lo tengo completo acá. Efesios 2 del 8 al 9. Y otra persona, bueno, esto ya lo leímos acá o no. Romanos 3, 24 y 28. Efesios 2 del 8 al 9. Sí. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice Romanos 3, 24, 28? ¿Lo leo? Sí. 3:24 al 28 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Donde pues está la jactancia, queda excluida, por la cual la ley, por la de las obras, dice no, sino por la ley de la fe. Amén. El 28 dice, ¿leo el 28? Sí, donde dice concluimos pues. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Entonces, note aquí algo, y es que si nosotros tuviésemos que justificarnos a nosotros mismos, nuestra justicia no nos alcanzaría. Es decir, si yo tuviese que ir a pagar por una mentira piadosa, tendría que ir al infierno por toda la eternidad. Y mi justicia, o sea, yo no podría pagar nada porque yo no, digamos, mi sangre ni mi carne podrían salvarme, ni siquiera a mí misma. ¿Por qué? Porque el único que fue justo, el único que fue santo, el único que nació sin pecado concebido, el único que realmente sube como olor fragante delante de Dios, fue en este caso, es la sangre y la vida, la muerte, la obra de nuestro Señor Jesús. No es por nosotros, no es por la ley, no es porque se haga, es por causa de Jesús. Amén. También dice que el que cree en Jesús, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido sobre ellos el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún crucificado. También dice, todos los que le reciben por fe son hijos de Dios. Está en primer libro de Juan 1:12. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad para que seamos hechos hijos de Dios. Todo el que cree en Jesús es nacido de nuevo. Esto está en primer libro de Juan 5:1. Dice, todo aquel que en él cree, que cree que Jesús es el Señor. No sé, es que no tengo los versículos. ¿Alguien lo puede leer? Primer libro de Juan 5:1. Perdón, pastora, no estoy viendo pantalla. ¿Dejó de compartir? Sí, señora, dejé de compartir. Ah, bueno. Primera de Juan, ¿qué me dijo, pastora? Primera de Juan 5:1. 5:1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, que por la fe es que nosotros podemos ser
salvos, pues todos sois salvos por causa de Jesús. Yo creo que esto es muy claro. No sé si hay alguna duda con respecto a esto, pero es cuestión de que tengamos todos los registros bíblicos en los cuales ninguno de ellos nos dice que es porque nosotros hagamos algo. Hoy en día se tienen muchas percepciones distintas en las diferentes religiones y se cree que es por lo que se hace, pero literalmente no es por nada de lo que nosotros hagamos que podemos escapar de la condenación eterna. Nosotros no podemos ofrecer un sacrificio más agradable a Dios que el de su propio Hijo. Es decir, que Él fue el único corderito, ¿cierto? Anteriormente ofrecían otros corderos que llevaban el pecado, que solamente lo cubrían, pero en el caso de Jesús, Él es el único que quita el pecado. Él es el único, la sangre de Jesús es la única que nos puede lavar, borrar, limpiar, purificar y esconder nuestros pecados del libro de las obras de cada uno de nosotros. De resto no podemos acudir a nada, ni siquiera a nuestra propia justicia porque no nos alcanza, sino para condenarnos. Amén. Entonces es esto lo que prácticamente encierra como tal el creer en Jesús y la fe para salvación. La fe para salvación es la fe en lo que hizo Jesús, en lo que dijo Jesús, en lo que vivió Jesús como tal, como persona, quién fue Jesús, qué hizo Jesús, a qué vino Jesús, a qué envió Dios a Jesús. Y el hecho de que yo crea y esté convencida de que todo eso que Él hizo verdaderamente es para que yo pueda ver y entrar en el reino de los cielos. Amén. Es lo único que me garantiza la salvación. Voy a dejarles otros versículos. Primera de Juan 5, del 4 al 5. Y primera de Juan 5, 10. También Génesis 3, 8, donde dice que es en la simiente de Jesús donde son benditas todas las naciones de la tierra. Y dice también Hebreos 4:2, que es necesario oír la palabra con fe para ser salvos. Porque los que oyen la palabra con fe son los únicos que perseveramos para salvación. Amén. Hay personas que oyen la palabra, simplemente la oyen, pero no la oyen con fe. Entonces la oyen por oírla o se vuelve vana la enseñanza, pero nosotros debemos ser de los que oímos con fe. Amén. Todos ya reportaron sintonía aquí en el chat. Si quieren escriban sus nombres para yo enviárselos ahorita a la asistente de curso que tampoco ingresó hoy a la clase. Dice, Jesús es el único que puede salvarnos también de la condenación eterna. Entonces eso está en Juan 3, 14, 16. Amén. Entonces, para resumir, solo por medio de la fe en el Señor Jesucristo seremos salvos de tan grande muerte, porque el Evangelio de Jesucristo es por fe y para fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Si ponemos nuestra fe únicamente en la persona de Jesús, en su nacimiento, vida, obra, santidad, sufrimiento, muerte, y que Dios le resucitó, y creemos que Dios lo envió, seremos salvos de la condenación eterna. Amén. Entonces, por eso es que no me metí con el otro tema de la fe, porque se pueden confundir un poquitico, porque una cosa es la fe, que es diferente, y lo que estamos estudiando acá es la fe para salvación. Amén. Entonces, hasta ahí va el tema de la fe para salvación. Y lo que vamos a hacer es que yo les voy a enviar de todas maneras el documento con el que estábamos trabajando, pero recuerden que hay una parte donde empieza la fe de Abraham, eso ya hace parte de otro tipo de fe. ¿Listo? Y que nos puede servir, sí, de hecho tengo otras enseñanzas acerca de la fe que les puedo enviar para que estudiemos, pero ya el tema es diferente porque aquí lo que estamos mirando exclusivamente es la fe para salvación. Y la fe para salvación es creer en toda la obra, la vida de Jesús, que es la única que nos garantiza la vida eterna. ¿Me? ¿Está claro hasta ahí o hay alguna pregunta? No está claro. Bueno, si está claro, entonces vamos a orar para finalizar este tiempo
y le damos gracias a Dios. Voy a escribirle aquí a Marisol. De una vez le voy a enviar el pantallazo. Con eso ya dejamos lista la asistencia el día de hoy. Entonces vamos a orar y le damos gracias al Señor por este tiempo. Amén. Padre Todopoderoso que estás en los cielos, Señor Dios, te damos gracias a ti en esta hora, Señor. Te damos gracias por este conocimiento tan maravilloso que tú nos regalas acerca de todo lo que hizo Jesús para salvarnos, acerca de la vida, obra, de toda la vida, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte aún, Señor, de todo lo que Él tuvo que hacer, tuvo que pagar, tuvo que padecer, Padre, de todo lo que le costó, Señor Dios, salvarnos a nosotros de tan grande condenación, Padre. Permítanos a nosotros, Señor, creer en ese sacrificio, creer en esa solución, creer en ese cordero inmolado que fue entregado por nuestros pecados, que fue puesto, Señor Dios, en lugar nuestro, Padre, para que nosotros no vayamos a ese lugar de tormento, para que nosotros podamos ser reconciliados y contigo y podamos ser llamados hijos tuyos y podamos tener entrada al reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a no invalidar este sacrificio, Señor, a no poner otras personas por encima de él. Padre, ayúdanos a amarte a ti sobre todas las cosas, a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a oír, a entender, a recibir en nuestro corazón el Evangelio, a creerlo, a retenerlo, Señor, a perseverar en él, Señor, a predicarlo y a enseñarlo a otros para que muchas otras personas también puedan tener la solución práctica para la salvación de sus almas, cuerpos y espíritus, Padre. Te lo pedimos a ti en esta hora, Señor, que seas tú glorificándote cada día más en todo lo que aprendemos y permitiendo que cada persona pueda entenderlo cada vez más, que tú abras el entendimiento y el corazón para que podamos llevar mucho fruto y fruto que sobreabunde para salvación y para vida eterna en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Así te lo pedimos en esta hora y te damos gracias por este tiempo que tú nos enseñas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, Amén. amén. Así se ha hecho en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo y gracias por estar ahí juiciosos. Amén. Muchas Gracias, gracias. pastora. Le Bien, quería muchas gracias.